Saludamos a nuestra audiencia y hoy nos acompaña un político y profesional ampliamente reconocido. Yo le llamo el hombre de los ex, porque Adriano Sánchez Roa es un ex senador, es un ex administrador del Banco Agrícola, es un ex administrador del Instituto Agrario Dominicano, es un ex director del FEDA, es un ex hombre de izquierda y es un ex reformista. Y ahora él, bueno, no puedo decir que es un ex novelista, pero sí ha escrito novelas, ensayos y sobre todo muchos informes publicados en libros sobre el sector agropecuario desde aquellos días cuando andábamos de la mano con el Fondo Monetario Internacional, que fue probablemente el profesional de la agropecuaria que más analizó e hizo conocer a la opinión pública los efectos dañinos del recetario del Fondo Monetario Internacional sobre nuestro sector agropecuario. Y creo que los hechos le han dado la razón en demasía. Desde hace un tiempo, nuestro invitado es un importante militante, vamos a decir, de la política centro-derecha. Estuvo en el reformismo, desde la izquierda reformista, y después ha militado desde entonces en el Partido de la Liberación Dominicana. Me hallo extraño que usted entró al PLD vía Danilo o vía Leonel, en términos de que ellos se acercaran a usted, no de su mandato presidencial. No, fue en realidad en el momento, éramos 5 que queríamos aportar más al país. Ya. Yo acababa de ser senador que le gané al PLD, le gané al gobierno. Y entonces vi que para que Leonel hiciera algo en Elías Piña, teníamos que hacer esa química. Entonces, él me mandó a buscar con una persona, con Rafael Núñez, nos juntamos, comenzamos a revisar un plan de trabajo, fue exitoso, diría yo, y a través de Leonel, pero al mismo tiempo, tanto Johnny John, Félix Vázquez, sí, también era senador, y otros, nos juntamos con Danilo en ese momento, pero en realidad fue con Leonel que se hizo el primer contacto, hace 16 años ya de eso. Ya. Le decía a propósito de eso, porque esa era la información que yo tenía, sí, que quien le abrió las puertas del PLD fue el doctor Leonel Fernández. Correcto. Y yo digo, bueno, ahora Leonel se va y su amigo se queda. Bueno, yo debo decirle que ustedes deben de ser muy cercanos ideológicamente. Sí, bueno, él hace unos 6 o 7 meses que yo estuve con él, llevándole el libro de la agricultura, que sí, yo me llevo bien con él, conversamos muchísimo, pero la situación se dio en el 2015, cuando dentro del PLD se entendía que el candidato para seguir trabajando dentro del gobierno era Danilo, que tenía un 60% y no era el presidente Leonel Fernández, y éramos 17 senadores con Leonel en ese momento. No lo entendió y llegó un momento dado que él, todos estamos por debajo del país. Entonces en ese momento se pasó a apoyar la reelección para el 16 de Danilo. ¿Que estamos por debajo del país? No, que los hombres estamos por debajo del país. El país está por encima. No digo yo sí, que el país está primero que yo, primero que Leonel, primero que cualquiera. Y por eso nosotros optamos, los senadores de Leonel, por apoyar a Danilo para la reelección del 16. Y ahí entonces vino una separación, vamos a decir, mecánica, porque nunca lo hubo ni ideológica ni nada. Yo, por ejemplo, en Elías Piña, cada vez que hablo de alguna acción positiva que se haya hecho, si se hizo en el gobierno de él, yo lo refiero. Si se hizo en el gobierno de Danilo, lo refiero. Porque debo ser justo con el presidente que fuese, que haga una acción bien por Elías Piña o por el país. De manera que usted es su amigo, pero él allá y usted aquí. Bueno, estamos todos en el país. Sí, cómo no, no. Y la vida da muchas vueltas, dicen en mi campo. Sí. Ya. Bueno, usted es un hombre exitoso porque usted tiene cara de babyface.
hombre, cara de muchacho. Pero usted, yo sé que ya anda por los 40 y pico. No, nosotros, bueno, hacen los 40 y pico. Sí, bueno, 40 y pico que lo conocimos nosotros. Ya, allá en el periódico de la noticia. Exactamente. En la Julio Verne. Usted siempre ha sido muy clarividente como político, porque siempre ha sido cercano a los medios. A mí me ha ayudado mucho. Y nada mejor para un político que estar cerca de los medios. A mí me ha ayudado mucho el que yo soy una persona que me abro a aprender del otro. Ya. Porque decía alguien que cada hombre que yo conozco es superior a mí en algún sentido. Sí, sí. Decía un sabio. Así entonces, ¿qué he hecho yo en mi vida? Y Desiderata dice, escucha al ignorante. ¿Qué he hecho? Los medios, yo he agregado casi más con los medios que como los agrónomos. Ya. Y yo he aprendido mucho de personalidad de los medios. Está el caso suyo. Me gusta venir a la entrevista porque algo aprendo siempre. Estamos aquí. Está el caso de Radamés Gómez Pepín, que hablábamos siempre. Está el caso de don Alvarito, de lo que yo conozco tantos años. De Jaime, ¿cómo es? De Mario Álvarez Duca. Jaime era el hermano que me dio una beca para el Cairo en aquellos años. Jaime, que fue ministro. Sí, Jaime me dio. Secretario técnico. Cuando estuve ahí, me conseguí una beca que me mandó para el Cairo, Egipto. Un curso de estudiar de suelo de 6 meses, en aquellos años. ¿Y estuvo allá en Egipto? Estuve allá. En esa época había una gran capacitación hacia todos los agropecuarios. Becas que venían, no sé si es que no vienen. El caso es que yo he aprendido mucho en los medios, sobre todo los expertos de los que dirigen, porque hay muchas cosas que si usted la analiza, se dicen cosas que deben ser y cosas que no deben ser. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, bienvenido en el Senado, de establecer récord con 512 iniciativas sometidas, de las cuales se aprobaron 168, varias leyes, resoluciones, y esas iniciativas no fueron todas iniciativas que me dieron a mí como que me salieron solas, sino salieron de las circunstancias que uno veía la necesidad de una iniciativa. A veces lo decía una gente, a veces lo decía otro, y yo siempre he observado qué dicen los medios. Los medios, inicialmente la radio era, los escritos, y ahora tenemos también la televisión y tenemos la radio. Entonces, con esos medios uno logra darse cuenta qué quiere el pueblo o qué piensa. Y entonces, por ejemplo, hay cosas que son, por ejemplo, una ley que yo logré con Javier Lur, el ex senador de Montecristi, que es dar incentivo a lo que son la importación, la entrada del país de vehículos que usen combustibles que no sea petróleo. Todos esos carros que han traído ahí, que son de eléctrica y cosas, pagan la mitad nada más de los impuestos. Eso fue una ley de nosotros. Bueno, eso lo escuchaba yo. Decía, bueno, ¿cómo incentivamos nosotros que se consuma menos petróleo en el país? Hay otras que son sencillas, como el estadio Quiqueya Juan Marichal, que yo recuerdo en aquellos años que, bueno, cuando Jorge Blanco se aprobó y como Marichal era reformista, presidente del Partido Reformista de la capital, lo echan para atrás. Cuando yo llegué, vi la importancia en imagen. Por eso lo que da imagen, no da más nada. De imagen de que cuando buscan a Marichal en Google se encuentra con el estadio Quiqueya. Cuando buscan el estadio Quiqueya se encuentra con Marichal. Y ahí está la imagen, porque en la vida vale todo, lo material, la imagen, seguro. Y además se dice que de nosotros que somos un pueblo agradecido, porque fue nuestro primer gran leaguer. Nuestro primer hombre que entra al Salón de la Fama. Que es como ganar un premio Nobel en el ámbito del deporte. No, lo hizo rompiendo colosos. Él tiene mucho cuento de cómo trataban la gente de su piel, cómo trataban los peloteros que eran de naciones como la nuestra, que no han desarrollado. Y rompiendo colosos logró. Sí. Ya hay otros que están ahí, que también son glorias, pero son jóvenes todavía. Usted fue senador de Elías Piña. 4 años. 14 años. 14 años. Y antes había sido diputado, como usted sabe. O sea, 18 años de vida legislativa. Fui diputado 2 años nada más. 2. O sea, que son 16 le cortaron años. Aquella vez. 16 años, sí. Por la reelección fue que le cortaron. 16 para unificar la sí. 16 años. Sí. Y aún le queda ánimo, fortaleza y energía para volver a ser senador. Bueno, mientras yo tengo el ánimo, la fortaleza y el espíritu, estaré trabajando por lo que yo pueda aportar a mi comunidad, al país,
en la medida de lo posible. En realidad, bienvenido. ¿Y a qué usted atribuye ese atractivo que usted tiene en Elías Piña? Pues hay que tener un atractivo político. Bueno, es que yo no me siento bienvenido, no. Físico, de algún tipo para ser legislador, 16 años. Es que para mí es difícil sentarme en una silla y quedarme una hora sin hacer nada, pensando nada más. Algo tengo que estar haciendo. Y si quiero hacer algo, quiero hacer algo que se vea... Usted nunca podría ser un filósofo, por ejemplo. No, bueno, me gusta leer. Pero digo, ahí tendría que sentarse. Sí, sí, bueno, me gusta leer, yo leo media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo. Lo único que los libros que más me gustan, ya lo he leído muchas veces, García Márquez, Vargas Llosa, todos esos grandes escritores. Bueno, ahora lea lo que se dice de ellos. Sí, sí, de esos grandes escritores. Lo que pasa, bienvenido, es que uno va haciendo un trabajo y para uno no entiende que lo va haciendo bien. Cuando usted deja de hacer lo que usted ve que no se hace como lo estaba haciendo, exacto, mueve. Por ejemplo, como yo salgo del Senado, mi idea inicial fue, bueno, ya yo estoy 14 años en el Senado, un periodo más, un periodo menos de lo mismo. Y ponía de ejemplo a mi vecino allá, a Florentino Carvajal Sobero, que duró 32 años, 2 veces presidente del Senado, posiblemente legislador de más tiempo. Y Florentino Carvajal Sobero... Él superó a Amable Arispe. Bueno, él sí, porque Amable ganaba y renunciaba. Él lo tuvo consecutivo todo. Si Amable le supera, por ejemplo, un periodo más, que puede ser, es nominal, y no real. ¿Qué pasa? Que Carvajal hace 24 años que salió del Senado. Si usted a Carvajal lo para en una esquina en Elías Piña, todos esos jóvenes que tienen de 25 años para abajo no lo conocen. Entonces, da lo mismo un periodo más que un periodo menos. Eso a mí no me trae. Ahora sí, ¿qué me motivó, bienvenido? Que ahí está la esencia. En que cuando aquella vez yo me junto con Leonel Fernández, hablando en el 2007, y venía ya de la campaña con muchas acciones que yo creo que deben hacerse en Elías Piña. Y recuerdo que revisando con él, nos sentamos una noche a revisar, y eran 383 obras que había que hacer en Elías Piña. 300. Sí, una cosa, él mismo me dijo, soy difícil, pero se va una a una haciendo. Sí. De esa, por instancia mía, por motivación, por pedido, logramos que se hicieran 214 en el gobierno de Leonel y el gobierno de Danilo. Excelente récord. Entonces, a partir de ahí, bueno, ahí se hizo la mansión de Trujillo, la casa que tenía Trujillo en Elías Piña, que se llamaba San Rafael Elías Piña. Esa casa tenía 50 años sin hacer nada. Lo transformamos en un politécnico que ahora el 24 de enero cumplió 13 años de inaugurado de la Iglesia Católica. Ahí ya se han graduado jóvenes que salen ya técnico agrícola, en enfermería, en mecánica. Por ejemplo, nosotros logramos ya... O sea, usted fue un legislador activo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esas obras que se hicieron ya están ahí, pero faltan cerca de 200. Como ahora veo que la agenda de desarrollo se ha paralizado, porque la realidad es, bienvenido, que no se ve movimiento de ninguna acción que hay que hacer. Y usted se va allá y se da cuenta que hace falta vía de comunicaciones, que está muy comunicada, no se hace nada. Usted se da cuenta, por ejemplo, yo llevaba un proceso para la instalación de la UAS en Elías Piña. Exacto. Tenemos 5.000 bachilleres sin hacer nada. Pero bueno, hablaremos usted de eso. Usted se da cuenta que la presa del Antiguo Bonito, la obra más grande que Elías Piña se puede hacer, una obra que generaría mensual más de 300 millones de pesos y daría energía para San Juan y Elías Piña. Usted se da cuenta, por ejemplo, que el proyecto turístico fronterizo, es decir, poner el turismo de montaña, que tenemos montaña hermosísima, tan hermosa como la de Constancia y Jarabacoa, y mucho frío, está parado. Bueno, había temperatura ya prácticamente en cero ahora en diciembre. Entonces, todas esas obras están paradas. Entonces, a mí me motiva volver al Senado para seguir impulsando, como lo hicimos, su obra. Esas obras. Eso es lo que me interesa a mí. Bueno, eso es lo que dicen todos. Bueno, yo tengo por lo menos... Él pasó 22 años tratando de terminar su obra y dice que se fue inconforme. Bueno, le voy a decir algo. Yo digo, como muchos aspiramos al mismo cargo, yo lo que le digo a la gente, revise el pasado de cada uno. Y con el pasado de cada uno decida, usted es diputado y aspira a senador. Es decir, su historia. Hay que ver qué usted hizo como diputado, si se le puede creer. Usted fue gobernador, hay que revisar. Usted fue senador en el caso mío. Que los hechos hablan. Que revisen lo que yo he hecho. Si lo que yo he hecho la gente le gusta, yo voy a hacer eso y voy a tratar de hacer más. Usted ahora no es senador. No. Obviamente. ¿Perdió las elecciones? Perdí la primaria. ¿De manos de quién?
del actual senador, mi amigo Iván Lorenzo, del partido. Del partido suyo. Sí, correcto. O sea, hubo un cambio interno. Sí, de personaje, sí. No de partido. No, del partido no. Y él no ha seguido. Allá Gonzalo ganó y ganó la senadora. Allá Piña ganó. Él no ha seguido sus obras. Lo que usted dejó inconcluso. Bueno, porque él se ha dedicado a lo que le ha correspondido ahora, ya un partido de la oposición. Lo que le corresponde es, vamos a decir, analizar y opinar sobre acciones de gobierno. Él es el vocero actualmente del partido en el Senado y está en lo que le corresponde, que es esa parte. Porque a veces en la vida usted y yo decíamos, creo que ayer, de José Ingeniero, el hombre es él y sus circunstancias. Las circunstancias de uno es que dice quién es uno. Bueno, vamos a un segmento comercial para regresar y ver un poco entonces qué le queda por hacer en Elías Piña a nuestro amigo y aspirante a senador de nuevo por la provincia de Elías Piña. Ingeniero Sánchez, ¿cuántos habitantes tiene Elías Piña? Estamos ansiosos esperando el censo, porque las instituciones oficiales se han enquistado en el censo de hace como 20 años, que habla de 63,000. Yo estimo que tenemos que tener vivienda. El penúltimo censo lo hizo su amigo Danilo. Pero ahí se hicieron han seguido con las mismas cifras, porque la cifra por ejemplo, para mí, los últimos censos buenos hicieron en los 80, después ha sido como, se parecen los números. Pero ¿cuál? Para mí Elías Piña tiene más o menos ahora mismo 85,000 habitantes. Y según el censo penúltimo, él tiene lo mismo de hace 20 años, de 63,000. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una población parecida afuera. Elías Piña tiene comunidades grandes, por ejemplo en la capital, en Los Frailes, en Los Girasoles, en Igua, en muchos, bueno, ese barrio llamado de la Barquita de los sanjuaneros, que le hicieron el barrio, no son sanjuaneros nada, son eliapiñenses que venían en los 70, y somos sanjuaneros, no decían que era Elías Piña. Tenemos donde ha habido zona franca y universidades también, por ejemplo en San Pedro, en Santiago, en Verde Mao, que es una universidad, hay grandes bloques. Pero allá in situ, para mí hay 85,000 allá. Okay. La realidad. Hay quienes dicen que en Elías Piña algunos campos están descampinizados, sin gente, que se ha ido, han emigrado. Uno se lo atribuyen a la presencia de haitianos y otro a las condiciones materiales de vida. Lamentablemente, bienvenido, hay dos tipos de migración o disminución de poblaciones. Está esa de la frontera, fruto de lo mismo que usted dice, la falta de oportunidades de empleo, la falta para alimentarse, de estudio, y de hecho usted se encuentra en comunidades de la frontera de Elías Piña que son totalmente casi haitianas. Mencía de Pedernales, me dice el actual senador Dionis Sánchez, que eso es un 95% de haitianos. Las aguas de Elías Piña también, igual que en toda la provincia. Incluso ahora yo acabo de ir, ahora en enero, a una comunidad que siempre iba, tenía casi un año que no iba, ya pegada a Haití, y me encontré muchas casas cerradas de gente que vivían ahí, que emigraron para acá. Pero hay otro tipo también de migración nacional que la gente tiene que verla. El hecho de que el turismo ha crecido en Higüey sobre todo, y que la provincia de Santo Domingo haya crecido, ¿qué ocurrió a partir de las elecciones de 2016? Que hubo provincias que perdían diputados por tener menos gente. Sí. Por ejemplo, perdió diputados La Vega, San Francisco, San Juan, San Cristóbal. Pero la provincia de Santo Domingo creció de 38 a 42 diputados. 4 más la provincia de Santo Domingo. Otras provincias aumentaron. La provincia de Santo Domingo 4 más. Y Higüey 2 más. El crecimiento poblacional. Es decir, que la migración o la proporción de habitantes no solamente se ha dado en la frontera, sino se da en el país. Por eso, en la ocasión, nosotros presentamos en el Senado de que se hiciera una distribución también proporcional del presupuesto, porque si donde usted invierte más, va a haber más gente. Por ejemplo, hubo un momento dado en que el presupuesto, en un 59%, el presupuesto de la nación, iba para el Gran Santo Domingo y para Santiago. Y como usted se buscaba, en otra provincia no había nada. Por ejemplo, en el caso del este, se hizo muchos aportes, digo yo que positivo, porque ha crecido el turismo. Esta autopista del Coral, que se va rápido allá, güey, costó $800 millones. 800 millones de dólares en 3 partidas que la aprobamos en el Senado. Es decir, la falta de recursos de desarrollo de las provincias nuestras
hace que la migración sea más grande. Y eso ocurre en las 7 provincias de la frontera. Sin embargo, eso no registra el presupuesto a la hora de distribuir los fondos. A la hora, como usted llega allá, no encuentra una obra por eso que estamos diciendo que una de mis razones de volver al Senado es impulsar esas obras, como la presa del Antibonito. Que allá caben 2 presas, bienvenido. Allá cabe la presa que yo estoy hablando ahora, que es en Pedro Santana, que se va a generar 52 megavatios. Y Elías Piña y San Juan solamente gastan 43. Pero también está la presa de las 2 Bocas, la que ya en Comendador. Famosa. Esa 2 Bocas es la más grande, que da 100 megavatios. Cuando Lula era presidente, yo tengo amistades con Lula de aquellos años de 80. Andaban juntos. Correcto. Él estaba dispuesto a dar la mitad que le tocaba a Haití. Y nosotros ponemos nuestra mitad para hacer esa presa allá. Es una presa estratégicamente fundamental, la de las 2 Bocas. Y ojalá ahora que está Lula otra vez, el presidente Abinader le toque la puerta y se pueda hacer. ¿Qué necesitamos nosotros también? Comunicar los municipios. Allá tenemos 6 municipios. 4 no se comunican con la cabecera. ¿Y eso no podría hacerlo, motorizarlo otro legislador? Puede hacerlo, pues bueno. Tiene que ser usted. No, bueno, es que si otro no se anima y no se han animado, la última resolución que se aprobó para eso fue en el 18, que Danilo, a propósito, lo incluyó en el 19 en el presupuesto, fue incluido en el presupuesto para los estudios, y después de eso no se ha hablado más nada. Ojalá otro lo haga, porque así estoy yo más tranquilo, me pongo a la filosofía y a estudiar. Pero, por ejemplo, el caso de la UAS que yo decía ahorita, hay criterio de gente que no están de acuerdo, digo yo. ¿Cuál es la universidad más cerca que queda a Elías Piña? La UAS en San Juan. ¿Y cuántos kilómetros son? Son 50 y pico kilómetros. Pero usted no puede, bienvenido, pero no podemos poner a 130 guaguas para viajar diario a gastar combustible. ¿Se necesitarían esa cantidad? O para 5.000 estudiantes. ¿Y no se puede hacer una especie de tren? Bueno, el problema es fácil. Allá, mira, para que usted sepa lo que hay en Elías Piña. Desde que estaba Roberto Santana, en el 95, yo estaba en el banco, comenzamos con la idea y Roberto fue allá. Logramos ahora con doña Emma que se montara todo. Y Roberto era de opinión que se hiciera. Roberto era de opinión que se hiciera. Nosotros, bienvenido, logramos ahora con Emma tener todo ya a punto de una decisión. ¿Qué se hizo? Hizo un estudio la UAS. La UAS hizo el estudio. Ya se sabe que ya se gradúan todos los años 1.000 estudiantes. Emma Polanco, la directora. Okay. Allá para la UAS se determinó que se gradúan 1.000 bachilleres anuales. Que las carreras que se pueden iniciar, las aulas que hay disponibles para dar allá, del Politécnico, los liceos, etcétera. Tenemos un 40% de profesionales que sirven para ser profesores ahí. El 60% irían de la MATE de San Juan, pues San Juan está haciendo maestría para en breve tiempo que todos los profesores sean de ahí. Entonces, se tiene todas las condiciones. Ahora, es una especie de provincialismo que ustedes quieren. No, una especie de que esos muchachos, en vez de quedarse sin hacer nada y que se dediquen a otra cosa, sean profesionales. Porque hay un asunto. Nosotros tenemos muchos profesionales destacados que han tenido que emigrar para poder progresar. Por ejemplo, el ministro actual de Educación, Elías Piña. ¿Y usted? Su papá, el ministro de Educación, su papá fue senador. Hermano de Fort Pérez, el famoso jefe de la Fuerza Aérea, general. Entonces, así como yo lo menciono, puedo mencionar a Reynoso, que fue ministro de Hacienda. ¿Y él era, Piña. ¿Y él era de qué partido? El papá de él. El papá de él fue por Balaguer. El papá de él. De ya, el actual ministro se fue a estudiar a los Camaima y ya hizo su relación ahí con personas del PRM, con Milagro Ortibó, etcétera. Él fue ministro interino cuando sí, lo sabemos. Entonces, ¿qué quiero decir? Además, pero él, aparte de eso, son cualidades positivas. Él disfruta de la buena fama de ser un académico. Sí. Ellos son una familia de... Así, su otro hermano que es agrónomo, que me lleva 2 años, Turín, también es un buen académico en agronomía. Entonces, ¿qué pasa? Que la UAS es necesario para eso. Estamos hablando de la presa, de la universidad, el turismo de montaña. Nosotros tenemos montañas hermosísimas que le estamos desperdiciando. Nada más hay que ver que, por ejemplo, usted sabe que la República Dominicana es el segundo país más productor de aguacate del mundo, después de México. Pues la finca más grande de aguacate del país, de República Dominicana, el Castillo, de Manuel Castillo, está allá en Elías Piña, vecina de la de General Guzmán Acosta, que también produce mucho aguacate y era productor de... ¿Él o su papá?
Bueno, a Guzmán Acosta. Guzmán Acosta, el ex jefe de la policía, papá de Guzmán Fermín. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Él es de allá? No, él es de Puerto Plata, él. Okay. Pero él fue inicialmente general de San Juan del Ejército. Él fue, yo creo que el único oficial viviente de los que participaron en Palmasola. Usted sabe que ahí mataron al general Rodríguez Reyes. Sí. Ahí estuvo Camaño, que vinieron. Reyes. Ahí estuvo... general Reyes. Sí, Rodríguez Reyes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Elías Piña tiene otro dato. 2.600.000 tareas por todo de superficie. De esas hay 1.100.000 cultivables, bienvenido. De todo tipo de clima. Ahí no se cultiva ni el 15%. Microclima diverso, desde la montaña, sí, donde estamos a 1.000 metros sobre el nivel del mar, hasta la parte intermedia, que donde está el aguacate, hasta la parte de abajo, nosotros tenemos tierra clase A, de acuerdo al censo de la OEA. Es decir, no tenemos terreno. Bueno, pues ya se produce arroz en 3 municipios, ya, en Elías Piña. Entonces, si nosotros logramos el desarrollo agropecuario en cultivos de secano. Y en secano, no, hay riego y secano. El arroz en riego. No tenemos, porque otra cosa, Elías Piña de la provincia que más llueve, pero no tiene un almacén, para almacenar las aguas. Entonces nosotros, imagínense usted que el río Macasilla, que es el río que va de donde vaya dando la vuelta y sale por Haití por Comendador, y el Artibonito, que es el más largo de la isla, cuando llegan a pasar a Haití, el Macasilla es más grande, de agua que recoge Elías Piña, pero se pierden las aguas para nosotros. Ya, no hay presas. Entonces Haití sí tiene una presa grande que se la ha sedimentado, se llama Peligro. Esa presa, me decía el presidente de Danilo Medina, que los haitianos estaban pensando hacer otra presa mejor que esa, que la otra tiene que ser la de Lula, que está ahí mismo. Entonces nosotros, bienvenidos, mi aspiración en Elías Piña está enfocada en lograr las obras que se necesitan para que esa juventud siga formándose. ¿Usted tiene personas que le rivalizan al interior del partido allá? No, al interior, a senador. Al interior del partido no ha salido nadie, no creo que vaya a salir. Usted es el único aspirante del partido a senador por el PLD. Correcto. Mire, ¿y cuántos son los votos de Elías Piña? Bueno, los votos de Elías Piña no tenemos los últimos horas porque... un dato que lo dio el estudio de la UAS. El 80% de los habitantes de Elías Piña son o jóvenes o mujeres. Es decir, se ha ido poniendo más joven la población de Elías Piña. Entonces está creciendo mucho en la juventud, que yo diría que para estas elecciones pueden andar por los 45.000. Nosotros teníamos 43.000, cuando vino la nueva cédula, hubo gente que se quedó donde vivían, bajó a 39.000, ya tienen que estar en 45.000 los votos. Es decir, para ganar en la senaduría hay que tener el promedio que se ha tenido de los senadores históricamente ha sido de 11 a 15.000. Yo saqué 15.400. La mayor votación que se ha sacado en un senador en Elías Piña en el año 2010, 15.400. Mire, ¿y usted cree que usted le gana al candidato oficial? Bueno, lo puedo decir que yo... Todo chinero dice que sus chinas son las dulces. La más dulce. Y por eso yo siempre digo que cuando me hacen la pregunta, que no me lo pregunten a mí, porque yo voy a decir que mis chinas son dulces. Sí. Pero ya tengo que decirla. Usted es realista, ya, ¿no? Mire, yo en el 2010 yo fui el cuarto votado del país, con los 15.400. Ahora yo siento que la gente me ve mejor. Y es fruto de lo que estamos diciendo. Porque si mal que bien, yo he ayudado a los estudiantes directamente. No solamente a los útiles, sino yo tengo un programa, bienvenido, con los estudiantes de los 18 centros de liceo que hay en Elías Piña, 18, que yo tenía un acuerdo, digo yo, verbal, con Infotec, con la Armada, con Telemicro, con una serie de instituciones que me ayudaban a despertarme a los estudiantes. Sí, ya que los jóvenes se gradúen en pequeños oficios. Correcto, yo me dedicaba plomería, electricidad, a mejorar el ingreso o la alimentación mecánica, o la alimentación de nuestra gente, a veces ayudando a siembra, a veces buscando alimentos directamente, etcétera, incluyendo por ejemplo los comedores económicos que comenzaron comenzaron en mi época dando 5.000 raciones. O eso no debe estar en 300 raciones de alimentos bien ahí. No me diga. Entonces, las obras que se hicieron, porque no solamente fue el Politécnico, sino estamos hablando del Play para la recreación de los estudiantes, está una vocacional que montamos allá, que está funcionando todavía ahora mismo.
una vocacional que tienen 39 oficios en bienvenida. Allá sin una vocacional. Y los jóvenes lo han aprovechado. Sí, lo han aprovechado. Porque eso debe ser una revolución en una provincia fronteriza. Ahí están, usted va a cualquier tal, sobre todo, porque muchas veces estudian gente que trabajan y te encuentras la mitad de la fortaleza llena de aulas estudiando. Son para mí muy importantes. Oficios que no solamente le dan más ingreso a la gente, sino que también esos oficios le dan más servicio a la población. Así mismo. Entonces, está la vocacional, están los proyectos agroforestales, que eso fue la revolución más grande. Los proyectos agroforestales significan, ojalá están caídos. Hipólito quería reforestar en esa zona con café. Con café, sí. Creo que no lo hizo. No, pero lo que se está haciendo ahora, o lo que se estaba haciendo, porque se ha caído en este gobierno, es reforestar con café, aguacate, madera, mango. Y le puedo decir que el caso de Juan Santiago de Ondovalle, que fue donde se inició, ha cambiado el panorama físico de esos municipios. ¿Y la migración cómo está? La migración es una de las grandes preocupaciones que debe tenerse. En el sur se migra por razones obvias, ¿no? La migración nuestra es grande y la entrada de haitianos también. Yo digo que Elías Piña tiene que tener un 25-30% de su población adentro ahora mismo que son haitianos. Óigame bien, cuando se dice que Elías Piña es lo más pobre, yo digo que los eliapiñenses no. La población que está así, porque tenemos un gran problema. Gran parte de los haitianos que están ahí no trabajan. Y como si usted tiene un extranjero que aporta lo que produce, pues está bien. ¿Y cuántos municipios tiene? Tenemos 6 municipios, porque Elías Piña tiene, otro dato que hay que decirlo, el 40% de la línea fronteriza de Elías Piña. Nosotros colindamos con Santiago Rodríguez, que para salir de aquí hay que irse por el Cibao, y colindamos con Independencia, que para irse de aquí hay que irse por el sur. Es decir, nosotros pegamos con el sur y con el Cibao. Entonces, en virtud de eso, hay 7 municipios que deben haber, de 6 municipios, que deben haber 7, porque Río Limpio, que es el pulmón de la isla. Río Limpio tiene alrededor de 80 kilómetros colindando con Haití. Hay que elevarlo a categoría para protección más de la comunidad preciosa por acá, por Dajabón. Sí, bueno, de Elías Piña. Se va por Dajabón, se abre el Cibao, sí. Por el de Elías Piña, y ahí es que nace el río Artibonito, por cierto. Yo propuse, es un proyecto de ley que está en el Senado, que lo propuse yo de hacer los municipios de Río Limpio. Y al mismo tiempo Guayajayuco, otra comunidad productiva, hacer el distrito, y también el rinconcito de Elías Piña, porque hay criterios, bienvenido, opuestos. Alguna gente quiere pocos municipios, otros queremos más. Los países europeos que han sido exitosos, cada 5 cuadras tienen un distrito. ¿Por qué el distrito? Pero un distrito, no un municipio. Correcto, no, yo un distrito. Un distrito de Pablo tiene un municipio. ¿Por qué? Porque como usted se va, por ejemplo, en el caso de Comendador, que es un municipio, y tiene un distrito de Guayabo y de Sabana Larga. La otra parte que es larga, de Rinconcito. Rinconcito es la comunidad que se ve en la barriga, que llama Casilla, del mapa. Ocurre, ahí llega pocos recursos, porque los recursos que le llegan al ayuntamiento de Comendador, de la población, ¿no? Bueno, sí, los recursos que le llegan al Comendador son tantas las necesidades que tiene la población, que el síndico que esté tiene que gastarlo ahí, no alcanza para allá. Si se hace el distrito, ya le va a llegar recursos directamente. Hay 2 aspectos que como experiencia yo tengo. Donde quiera que se ha hecho un distrito, la comunidad crece porque ya hay accionar directo en esa comunidad. Y la otra cosa es, donde quiera que Balaguer hizo esa casita, se quedaron la gente. El criterio de los mini cabildos. Sí, sí. Eso es lo... Ahí coincido con Ramón Alburquerque, que creo que el único que coincidimos somos él y yo, en que hay que hacer la comunidad que tenga suficientes habitantes y que tenga apartada, que tenga aislada del centro de su municipio, hay que elevar su categoría. Entonces, yo tengo un proyecto de ley que parte de lo que quiere el municipio para elevar la categoría. Ser pequeños cabildos. Sí. De manera que no tengan que bajar al centro, sí, para tomar decisiones. Correcto. Y para gobernarse. Por ejemplo, lo limpio, que ya dijimos lo hermoso que es lo bueno. Para ellos declarar un niño, tienen que irse a restauración, a Loma Cabrera o a Pedro Santana. ¿Por qué no tener ya la oficialía como municipio? Sí. Por ejemplo, en el marco de la justicia, y cualquier otra institución, para verificar, ellos tienen que venir 4 horas. Hay que descentralizar. Sí. Y el argumento falso que lo enarboló en Palacio en los tiempos de Balaguer, del Balaguer bueno se dice, sí, un prestante hombre de la vida pública y sobre todo de la intelectualidad, sí, un académico, dijo que no se distribuían, no se descentralizaban los fondos, sí, porque Balaguer era el único que lo podía administrar
con eficiencia y con honestidad. ¿Qué le parece? Una minimización total de la capacidad y la ética de los funcionarios y políticos de los pueblos del interior. Yo quería preguntar... Bueno, yo digo bienvenido que eso de Balaguer es real. Sí. Ahora, había que igual pasó en aduana. Bueno, se hizo una ley para Miguel Coco. Eso no era una ley solo de Miguel Coco. Eso no evitó que en el tiempo de Balaguer hubiesen los 300 millonarios. Lo que él llamaba indelicadezas. Usted sabe que en el caso de aduana, por la seriedad y la verticalidad de Miguel Coco, se hizo una ley donde a aduana le entraban el dinero y el dinero que estaba en aduana, el director gastaba lo que quisiera y después devolvía. Sí. Ya ahora se cambió, nosotros estuvimos cambiando por cambiarla y se cambió la ley porque ya no está Miguel Coco. Los directores que vienen, los otros directores no son Miguel Coco. Por tanto, hay que hacer una cosa normal que no sea a criterio del director ni del presidente. Así debe ser, lo que convenga, sobre todo el criterio de la conveniencia. Sí. ¿El partido piensa que es bien que usted vaya o el partido quiere empujar a otro que tenga la misma juventud suya o menos? Bueno, el partido yo lo entiendo por la dirigencia. La dirigencia más la feligresía. Bueno, el vocero máximo del partido me dijo que aspirara. Que aspirara. Y yo le dije ahí, porque sí, hay que ser sincero con todo el mundo. Y lo que él me dijo no me lo dijo escondido, aunque hablamos solo. Sí. Yo le dije, bueno, usted sabe que mi mayor interés es retornar al sector agropecuario, porque el país tiene 8 millones de hectáreas de tierra o bardía o subutilizada, y me gustaría ya en mi última etapa en mi vida, si es así, dedicarlo ahí. Y él me dijo, bueno, nosotros tenemos que preservar la provincia, dedícate ahí a la senaduría y después veremos cómo vengan las circunstancias. Si tú cuajas. Las circunstancias. Sí, las circunstancias, ver qué dicen los números. Sí. Ustedes no han hecho encuestas. No se ha hecho encuestas, pero han hecho encuestas, el gobierno ha hecho encuestas y yo salgo bien ahí. Porque usted sabe que todo el mundo es amigo de todo el mundo. Sí. Y han hecho encuestas y sé que ha salido bien. No, y usted, yo no sé si las obras fueron, si llegaron, pero usted fue un legislador que puso a su provincia siempre en los primeros planos de los medios, siempre pidiendo. Sí. Déjame decir, y le voy a decir algo aquí, porque el hombre tiene que ser agradecido. Yo agradezco mucho que a través de Pedro Hermosén, usted también en el periódico, nuestro querido periódico Hoy, pusiera relieve eso. Nunca se me ha olvidado que en el 18, cuando se aprobó la resolución del Artiborito, usted dedicó fue una página entera con todo ahí, y una foto grande del hemiciclo ahí. Me recuerdo que eso me ha servido. En el próximo programa, se lo voy a, si hay otro segmento, se lo pongo en otro segmento. Qué bien. Entonces, ¿por qué? Porque eso es importante para que la gente se anime. Y yo sea de paso, yo salí, bienvenido, en el segundo día del periódico Hoy en el 81, que me mandó una noticia Manuel Espinosa Rosario, de su tiempo, lleno de barba, San Juanero, de izquierda los dos. Sí, él cree que de izquierda todavía. Él cree. No, sí. Él cree que de izquierda. Y uno de los periodistas más íntegros y trabajadores del país. Sí, una persona que es vertical siempre, amigo mío de toda la vida. Nos juntamos siempre. Él tiene un buen programa de televisión, que siempre voy allá. Entonces, ¿qué pasa? Bienvenido. Que yo aprendí con Esteban Díaz Jaque, que ya acaba de fallecer. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, Esteban era diputado. Y cada proyecto de ley que había, el que fuese... El hombre de Balaguer. No, Esteban Díaz Jaque del PTD. Sí. Bueno. El del PTD, que era... Un hombre tranquilo. Tranquilo, por un intelectual. Totalmente. Total. Él cogía su libreta, cada cosa, cada proyecto, y cogía así. Y se ponía su gente. Y tenía todo detallado, y su propuesta toda detallada. Tenía él ahí. Y digo, como yo sé, si soy legislador otra vez, yo voy a ser como Esteban Díaz Jaque. Decía yo en mi interior. Pues déjame decirle que no existe un proyecto que pasara, que yo no me dedicara, aunque fuera de salud, con área alejada mía, me concentrara en estudiar el tema que esté, para votar con conciencia y para poder aportar. Y como nosotros, lo que, estando usted, bregamos con esa maquinilla, haciendo artículos, ya yo bregaba con mi cosa directamente. Limpia. Yo aprendí todo lo que son los protocolos, los mecanismos de hacer un proyecto de ley. Y yo me fajo a las 8 de la noche, con todas las informaciones que hay que tener, con las ideas, y ya a las 2 de la mañana tengo un proyecto hecho. A mí nadie me hizo nunca un proyecto. Ese proyecto
me pidieran que presentara. Y hubo varios exitosos. Bueno, pero proyectos que creer Colegio de Abogados en la mía. El cardenal me mandó un proyecto que era para ponerle. Son proyectos que son débiles, pero tienen el día 2 de junio, el día del dermatólogo. El cardenal parece que tenía relaciones con ese sector de dermatólogo y quiso que dicen que es la especialidad más vieja de la medicina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido, yo me concentré a los dos tipos de proyectos. El proyecto de nuestra provincia, necesario, a proyectos nacionales que incluyen Elías Piña. Por ejemplo, la ley orgánica de la Fuerza Armada, que yo la presenté durante como 7 o 8 años, y se aprobó en el 2013, ya está anunciado. Pero esa no la elaboró usted. Esa es por autoría mía. La ley orgánica de la Fuerza Armada, que incluye todas las instituciones de la Fuerza Armada. La ley orgánica también de la policía, yo soy coautor, la Policía Nacional. La ley de que crea el CESA, que es la parte aeroportuaria que tiene que ver con ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido... Es muy difícil ganarle a usted con todas la ley de la ley de la Fuerza Armada y la policía. Ingeniero. ¿Usted sabe qué ayuda la ley de la Fuerza Armada? Yo? Bueno, hay que... No, yo aprendí de Balaguer que hay que trabajar, y yo trabajo. Mire, me están diciendo que apenas quedan unos minutos. Vamos a hacer el último segmento comercial para que usted me diga, si usted es electo senador, ¿cuáles serían sus dos anhelos de cosas que se cumplan allá? Correcto. Dos nada más. Vamos a una pausa comercial. Pero brevísimamente, 17, bueno, no sé cuál es la fecha ahora porque varía, pero electo senador por Elías Piña. Muchos aplausos, muchas sonrisas y mucha gratitud a Dios, al partido y a los votantes. Obra número 1 por la que usted lucharía, en una relación de prioridades de sus promesas, las dos primeras, ¿cuáles serían? Todas suman una cosa, que se deje de decir que Elías Piña es la provincia más pobre. Para eso, entonces... Tiene que dejar de ser la más pobre. Tenemos que colocar la agropecuaria el número 1 para sacar el provecho a la tierra. No clima, está ahora mismo. No está. Número 1. Del millón. ¿Cuál es el número 1 ahora? El número 1 es... De las actividades económicas de allí. No, la actividad económica número 1 es el comercio con Haití que tenemos. Ya. Pero yo diría que para que Elías Piña deje de ser la provincia más pobre, hay que crear riqueza en Elías Piña. Comenzando con la agricultura, que aprovechemos el clima, los suelos, el agua que tenemos privilegiado, y que de ahí salga una riqueza agrícola y también agroindustrial, y el turismo de montaña. Para eso entonces hay que tener los jóvenes. El turismo sería el número 2. El número 2, turismo de montaña. Sea que las prioridades para suyas, eso entonces. Las prioridades suyas serían económicas. Entonces, para eso entonces tendríamos nosotros que tener una juventud más pujante, aguaje, etcétera. Tenemos que tener mejores vías de comunicación, de carretera. Tendremos y calles en nuestro distrito municipal. Las calles de los municipios se hicieron en la gestión nuestra, están hechas todas y están buenas. Y siguen buenas. Y siguen buenas los distritos que faltan. Que nosotros logremos, como provincia, que nos coloquen en el presupuesto nacional, en el interés nacional, igual que toda la provincia. Ahora. No estamos, ninguna de las provincias pequeñas están. Mi accionar número 2 es que la agricultura dominicana sea colocada en la economía del país en el primer plano como debe ser. Y como fue muchas veces, la agricultura dominicana tuvo un 20% de aporte al PIB. Wow. ¿Por qué hoy, si hay un déficit grande de alimentos en el exterior que podemos vender? ¿Por qué hoy, si nosotros tenemos la tierra, el clima, los profesionales, etcétera, tenemos que traer de fuera a comprar 5.400 millones de dólares que se compraron en el 22? Que significó, bienvenido, que el 31% de los alimentos que consumían los dominicanos fue de fuera que vino. Le pregunto, ¿hay mucha gente de fuera allá que envía remesas? Hay sí, porque hay una migración, sobre todo para Nueva York, para España y para Panamá. De Elías Piña. De Elías Piña, lo hay sí, que envían mesas. Y debo decir entonces que nosotros como sector agropecuario podemos alimentar el pueblo dominicano. Hay que trabajar con el problema de rescate porque eso va a derrumbar la agricultura si no se toman medidas. Sí. Yo espero que el presidente tome medidas urgentes, que ya eso es un paciente en intensivo. Él puede tomar. Él puede tomarlo. Y tiene una comisión trabajando en eso. Pero que el problema es que si en 12 o 13 meses
se abre la puerta para que pueda importarse todo el arroz que sea, y viene toda la leche que sea, y todo el pollo que sea, es un problema. Porque hoy tenemos problemas porque se está importando mucho, pero pudiéramos tener más problemas si ya está abierta las importaciones. Correcto. Con Haití no hay problema en el comercio. Siempre lo hay porque recuerden que Haití lo está dominando mayormente las bandas, y cuando tienen interés de cualquier cosa cierran la puerta de aquel lado para allá, pero se sigue vendiendo. ¿Ustedes no tienen peligro, miedo de que las bandas crucen a Elías Piña y depreden, ataquen, etcétera? Hay tranquilidad, pero hay que tener los ojos abiertos. Hay tranquilidad porque nada de eso se ha dado. Hay que tener los ojos abiertos porque de aquel lado actúan bandas. Incluso hay oficiales que me han dicho que de aquel lado hay bandas vinculadas a sectores colombianos de droga. Ahí mismo, a 5 kilómetros de nosotros. Sí. Entonces hay que tener también los ojos abiertos porque como hay una gran presión con la banda con la población, si los haitianos se sienten más en peligro, pueden querer coger manada para acá. Yo por eso apoyo que la Fuerza Armada tenga un buen contingente y esté siempre preparado, porque imagínense usted que cada municipio de nosotros, de aquel lado son 4 veces más de gente. Si llegan, por ejemplo, a Hondo Valle, 2.000 haitianos, ¿quién lo para? Nadie. Entonces, eso hay 4 o 5 militares nada más. Correcto, entonces hay que estar, yo he planteado que nosotros debemos dar más incentivo a la Fuerza Armada para que se lo dé a sus militares, de manera que los militares quieran ellos estar allá, que haya más bueno, si le crean condiciones, quieran estar y no las más equipamiento, y no lo mantienen por todo el tiempo, sino 6 meses. No, eso es ya permanente. Yo creo que una de la seguridad nacional está ahí, aunque tenemos que tener seguridad por todos lados, está ahí. Usted sabe que el peligro de la permanencia de la corrupción. Sí, se dice que después de los tucanos, han parado un poco el tráfico de droga por arriba, entonces se ha ampliado el tráfico por el mar, que hay que buscar una vía parecida a esos aviones que sean también de mar. Este año casi todo el tráfico marítimo por ahí es de alto cargamento. Sí, porque es que al tener ahí más protección por arriba, y se van por ahí, y hay que tenerlo por todos lados. Ahora, yo pienso también, bienvenido que nosotros, ya que nos metimos en ese tema, hay 2 cosas rápidamente que hay que hacer aquí. Una es que esa ley de droga hay que cambiarla, sería uno de mis propósitos, porque eso no hay cuando no hay un proyecto, ¿no? Eso es cuando no había microtráfico. Exacto. Y ya la droga no es exportación nada más, sino el consumo aquí. Y otra cosa que le voy a dejar para el próximo programa, se llama la creación del Ministerio de la Mujer, de la familia, que funcione el Ministerio de la Mujer y de la Juventud, porque gran parte de los problemas que tenemos nosotros ahora se generan en la familia. Ese es un gran en la época de nosotros, cuando éramos niños, hace tantos años, los padres cuidaban de que sus hijos no tuvieran. Hoy llega con un carro bueno y está muy bien. Ese es para otro programa que hablemos nosotros. Lo haremos con muchísimo gusto. Bueno, yo espero que la gente de Elías Piña haya escuchado con claridad todo lo que ha dicho su político actual más sobresaliente y un hombre que honra las posiciones que ha ocupado, la ha honrado con un buen trabajo, un hombre activo, inteligente y que tiene una relación con la prensa que tienen pocos políticos aquí, porque en las redacciones de los periódicos se decía, cuando usted era legislador, que usted andaba con su laptop, la ponía en un sitio y como es un hombre que sabe escribir, ahí mismo hacía su nota de prensa y la mandaba desde ahí. Elaborada. Elaborada y todo. No tenía que recurrir a un mensajero, porque esa es la bendición de las nuevas tecnologías. Y llegaba y los periódicos, pues, con mucho gusto la publicaban. De manera que es un beneficio que tiene la provincia que usted represente, porque usted no será no lo fue nunca, un legislador silencioso, sino bien activo y bien presente. Claro, la otra parte que la gente de Elías Piña, me imagino, quiere ver las obras por las que usted puja, por las que usted trabaja. Usted no puede hacer nada, pero sí puede ir donde el director donde el director del INDRI, donde el director del IAD, donde el administrador del Agrícola, su viejo amigo Durán. Mi amigo de toda la vida. Que le voy a decir ahí mismo rápido. Que ese es otro beneficio. Con el permiso de tanto Danilo como Leonel valoraron ese impulso. A mí me dijo Leonel 4 días antes de salir,
me llamó Adriano, yo quiero decirle algo. Digo, ¿qué será? Yo quiero darle las gracias a usted, me dijo era a mí, porque usted me ayudó a identificar obras en Elías Piña. Y eso mismo me dijo Daniel al final. Porque hay obras que están ahí. A veces porque somos la provincia no decimos no hablamos, no buscamos la vuelta. Exacto. Y cuando dijo que sí, presidente, yo le caigo arriba a eso entonces. Claro, la palabra está empeñada. Sí. De manera que le deseo suerte y estamos a sus órdenes por esa vieja amistad y esas viejas andanzas cuando queríamos cambiar el mundo. De más de 4 décadas. Cada uno, ¿no? En particular. Sí. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.